Bien, estimados estudiantes, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos hasta que terminen de ingresar el resto de sus compañeros. Bien, entonces vamos a continuar. Antes de ingresar con la, la exposición de Thomas Kuhn, que es el siguiente epistemólogo que nos toca revisar, quisiera darle la palabra a el estudiante Lex Guillermo Campuzano Proaño, quien hasta ahora es el único estudiante pues, que ha dado respuesta a la discusión del texto de Marc Plauk, ¿no?
del capítulo 1 del documento de Mark Blau, ¿no? En el cual se hace una ponderación entre los conceptos de explicación y de predicción. Y se plantea pues la tesis de asimetría entre lo que se puede eh, eh, verificar y lo que se puede refutar de acuerdo al falsacionismo popperiano. Entonces, tienes la palabra, Lex, para ver si nos puedes compartir con tus compañeros sobre lo que ampliamente has escrito en la plataforma, ¿no? Adelante, Lex. Leo tal cual lo que escribí. No te estoy pidiendo que leas necesariamente, más bien un poco que nos comentes sobre de qué se trataba esa diferencia entre explicación y predicción, por un lado, y por otro lado, pues de qué se trata esas asimetrías, ¿no? ¿De qué asimetrías está hablando Popper, de acuerdo al texto de Mark Blau? La diferencia entre explicación y predicción básicamente es en el momento en el que se analiza el objeto de conocimiento, por así decirlo. Explicación es a posteriori, así lo nombra en el libro. Una vez ocurrido el evento, se analizan sus datos previos para armar nuevas verdades absolutas. En cambio, la predicción es al contrario, ¿no es cierto? Es antes de que suceda el evento, inferir más que dar datos específicos en cosas que pueden ser causantes de un evento. Excelente, excelente, Lex. Exactamente esa es la idea, ¿no? Es decir, la predicción es a priori, es antes de que ocurran los eventos, ¿no? Mientras que la explicación es a posteriori, ¿no? Ahora, no sé si Guillermo, Lex Guillermo, tú podrías, de acuerdo a la lectura que hiciste, ¿qué se espera de la ciencia? ¿Que explique, que haga predicciones o ambos? ¿Qué pudiste tú captar de la lectura? O sea, se podía captar que antes de que existan los nuevos conceptos de explicación, ¿no es cierto? Únicamente era ciencia lo que lograba predecir, pero había muchas falencias en las predicciones, a veces no se hacían de forma muy exacta. Por eso el libro, hay una parte en la que cita que se vende gato por liebre, porque tratan de hacer ciencia algo que no necesariamente predice de forma correcta, pero trata de explicar Ujú. de forma adecuada sus datos previos. Las pseudociencias, ¿no? Efectivamente, Ciertas así. de eso se tratan las pseudociencias, ¿no? Nos venden gato por liebre. Efectivamente, intentan explicar, pero fallan al predecir, ¿no? Por lo tanto, se espera que la ciencia explique, pero sobre todo que disminuya el error en las predicciones, ¿no? Que explique, pero también que haga predicciones y que no se equivoque tanto. Al respecto de eso, hay un chiste que se hace sobre los economistas en el sentido de que los economistas son aquellos profesionales que nos dicen qué es lo que va a pasar con la economía y luego explican por qué no pasó lo que ellos decían que iba a pasar, ¿no? O sea, una total ironía en el sentido de que primero se lanzan a hacer predicciones y luego se lanzan a dar explicaciones de por qué lo que predijeron no se cumplió. Muy bien, te agradezco mucho, Lex, Guillermo, por esas aportaciones. También había una referencia a las asimetrías, ¿no? A las asimetrías en lo relacionado con em, la posibilidad de verificar y la posibilidad de refutar, ¿no? En esta primera hora les había pedido a los estudiantes que hagan la revisión del texto de Mark Glauc. Entonces, fiel pues al principio de iniciativa por parte de los estudiantes, quisiera pedirle a otro estudiante, aun cuando no haya escrito en la plataforma, pero que se haya leído el texto, que comparta con el resto de sus compañeros la diferencia
entre verificación y refutación y a qué nos referimos con aquella asimetría que se plantea en el texto de Mark Glauc. No sé si Porro Flores, veo que hay una muchacha con el nombre de Iván Porro Flores, nos quisiera compartir. Tienes la palabra, Porro Flores. Estudiante Porro Flores, ¿puede por favor habilitar su micrófono? Ivana. Ivana Porro Flores. No, no has leído. Karen Domínguez. No, profesor, no pude leer. Muñiz Merchán. Sí, sí, profesora, aquí estoy. ¿Es de la verificación? Ajá, la diferencia entre verificación y refutación. ¿Por qué se habla de asimetrías cuando Blau se refiere a estos dos conceptos? Que puede afirmar la verdad y negarla. ¿Ya? Entonces, ya. Y ya, dice que en la lectura Uh-huh. existe una simetría fundamental entre introducción y deducción. Entre demostrar y no demostrar, entre la verificación y la falsación. Bien, gracias. Vamos a preguntarle a Ana Ladines. A ver, Ana, ¿puedes habilitar tu cámara y también tu micrófono? Ana Ladines. Estoy preguntando sobre todo a los que no tienen habilitado su video, ¿no? Un poco como para conocerlos, ¿no? Ana Ladines, si no contesta, pues voy a sacarla del aula. Parece que no está. Bien. La próxima vez será. A ver, Ángel Ávila. A ver, Ángel Ávila. ¿Se encuentra con nosotros Ángel o no está? No se encuentra. A ver, Raquel Carvajal. ¿Está con nosotros Raquel? No sean tímidos, muchachos. A ver, Raquel. Adriana Álvarez. John Jara Castro. John Jara. Raquel Carvajal.
Raquel no se encuentra. Bueno, la próxima vez será. Muy bien. Bueno, para dejar un poco claro la diferencia entre por qué se llama la tesis de la asimetría, ¿no? Cuando nosotros hablamos de asimétrico significa pues, que no es igual, ¿no? Y efectivamente los esfuerzos en la verificación y en la refutación son totalmente distintos, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, ¿no? Aprovechando lo que acaba de suceder, digo, todos los estudiantes del 2.6 tienen encendida sus cámaras. Todos los estudiantes del 2.6 tienen encendidas sus cámaras. Basta que una persona no tenga encendida la cámara para que yo ya haya refutado esa afirmación. Por lo tanto, refutar es muy fácil. Es muy fácil refutar. Basta que yo encuentre un evento, una ocasión, una oportunidad donde no se cumple la premisa para que ésta quede refutada. En cambio, la confirmación y o la verificación, ¿no? Tiene una debilidad estructural, ¿no? Yo verifico en la primera clase, en la segunda clase, en la tercera clase, en la cuarta clase, etc. Entonces, como tenemos nosotros 16 semanas de clase, ¿no? En las primeras 15 semanas, yo estoy muy contento porque he ratificado y he verificado que todos mis estudiantes asisten a mis clases, leen, estudian, tienen encendidas las cámaras, tienen papel y pluma, toman notas, etc. Pero justamente en la última clase, en la última semana, falla, ¿no? Entonces, el tema de la verificación se cae, ¿no? Entonces es muy frustrante porque usted puede haber verificado o haber confirmado 999 veces una hipótesis, pero basta que se refute en la vez número 1000 para que esa hipótesis sea falseada. ¿Ya? Y por lo tanto, de acuerdo a los popperianos, eso ya no formaría parte de conocimiento. Entonces se dan cuenta ustedes que es sumamente fácil la refutación, basta que haya un evento que contradiga para que se haya refutado la hipótesis, pero en cambio la verificación se puede haber verificado muchísimas veces. Eso no le da una fortaleza de largo plazo. O sea, ciertamente es robusto porque ha sido verificado muchísimas veces, pero eso, a pesar del esfuerzo de la verificación en muchos casos, eso no garantiza de que sea sostenible en el largo plazo, ¿no? Entonces, claro, ahí se vuelve, por eso se le llama la tesis de la asimetría, ¿no? Es sumamente fácil la refutación y es muy esforzado la verificación, ¿no? De eso se trata. No sé si alguien quiere comentar algo más. Es que en el libro dice tesis de simetría. Claro, empieza con la tesis de simetría de Hempel y Oppenheimer, ¿no? Precisamente en la plataforma yo les digo, ¿no? Hay una tesis de simetría entre las páginas 20 a la 29, pero luego también se plantea la tesis de asimetría entre las páginas 29 y 38, ¿no? Los estudiantes que han leído desde la 29 a la 38 saben a qué me refiero cuando estoy hablando de la tesis de asimetría, ¿no? Y efectivamente, como lo acabo de mencionar, de la página 20 a la 29 se habla de la tesis de simetría, que es el planteamiento de Hempel y Oppenheim, ¿no? Que es el planteamiento hipotético deductivo, y pues de eso se trataba también la pregunta, ¿no? Muy bien, pues le felicito a Alex Guillermo por haber hecho este aporte al curso, ¿no? Los demás estudiantes, sigo esperando su participación, ¿no? Y de esta manera, pues, poder tener una mejor comprensión sobre
el tema de esta cuarta semana, ¿no? Bien, nos hemos quedado ayer con, hemos revisado fundamentalmente el planteamiento popperiano, que hemos dejado para hoy, la teoría de los paradigmas de Kuhn, ¿no? Entonces, paso a compartir la pantalla en lo relacionado con la teoría de Kuhn, ¿no? Economista, tengo Sí, una pregunta. adelante, dígame. Es que con respecto a lo de la simetría, de la verificación y la refutación, De la yo asimetría. había sí, eso, la simetría. Yo había comprendido de que una afirmación, si está verificada, necesariamente tiene que ser verdadera. Pero entonces, cuando una afirmación no está verificada, ¿también esta puede ser verdadera? ¿O hay ya como que puede haber una posibilidad de que esta no sea verdadera mediante la refutación? Ya es una excelente pregunta que agradezco que la hayas hecho porque nos permite llegar a una afirmación contundente respecto a nuestra materia epistemología. Ya dice Popper que no existen las verdades científicas. ¿Ya? Eso es muy importante. Y se acuerdan que nosotros hablábamos de la maldición platónica, ¿no? La maldición platónica nos decía que había una pretensión de que existe la posibilidad de llegar a una verdad fundamentada. Esa verdad fundamentada podía ser bajo el principio de autoridad en la Edad Media, o podía ser bajo los planteamientos racionalistas de Descartes y empiristas de Hume, ¿no? Hasta allí, todo eso era la maldición platónica. En el caso de Popper, con Popper no existe ya la verdad científica, no existe más la verdad científica, ¿ya? Es decir, no podemos hablar de verdad. Lo que podemos hablar, en todo caso, es de una tesis que todavía no ha sido falseada, ¿no? Por lo tanto, la pregunta tuya es una pregunta que agradezco muchísimo que le hayas hecho, ¿no? Porque por más que nosotros no hayamos falseado una hipótesis, esto no significa de que de que esta afirmación, esta ley científica o esta tesis sea verdadera. Lo que es más o menos como el principio de inocencia, ¿no? Uno dice, no se ha logrado demostrar la culpabilidad. Por lo tanto, mientras no se demuestre que es culpable, se ratifica la inocencia, ¿no? Entonces, sin embargo, en epistemología nosotros decimos, esta tesis todavía no ha sido falseada, ¿no? Y como no ha sido falseada, por lo tanto, todavía tiene validez, ¿no? Es válida, pero nunca es verdadera, jamás. O sea, en ese sentido, la verdad, ¿no? Que forma parte de uno de los grandes valores de la civilización occidental, que nosotros lo vimos en la primera semana, vimos que verdad, bondad y belleza eran las tres grandes referencias de la civilización occidental, ¿no? Absolutas, ¿no? Y que continuaron incluso hasta la Edad Moderna. Ya en la posmodernidad ya no existe la verdad científica, ¿no? Entonces, en ese sentido, los científicos más bien somos muchísimo más modestos, ¿no? Somos somos más modestos y, por lo tanto, claro, de acuerdo al planteamiento de Popper, ¿no? Ya vamos a ver con Kuhn, ¿no? Que esa radicalidad popperiana, ¿no? Porque Popper es radical, ¿no? Popper dice, si es que ya la hipótesis fue falseada, entonces ya se va al basurero, ¿no? Ya se desecha. Y entonces Kuhn dice, no, no es tanto así. No es tanto así que ya un modelo o una ley científica falseada automáticamente es desechada, ¿no? Porque precisamente de eso se trata la clase de hoy, ¿no? Hay una serie de razones por las cuales las tesis que han sido falseadas todavía siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes porque todavía no ha ocurrido
una revolución científica, ¿no? Es decir, se ha de alguna manera falseado, ¿no? Y ha quedado deslegitimada científicamente una determinada tesis, pero no han nacido todavía una tesis completa que la reemplace. Entonces, Kuhn va por esa vía, ¿no? Va por la vía de que no es suficiente falsear las tesis, hay que reemplazarlas, con una nueva. Entonces, de ahí la importancia, mis estimados estudiantes, y por eso es que yo digo que el esfuerzo que ustedes están haciendo vale la pena, porque ustedes como economistas, evidentemente se están enfrentando ante la novedad. Novedad me refiero no porque sea nuevo, sino porque recién están cayendo en cuenta ustedes, la novedad de que la economía es una disciplina que está en crisis paradigmática, ¿no? Es decir, la economía neoclásica que ustedes están aprendiendo en los cursos de introducción a la economía, en microeconomía e inclusive la macroeconomía, ya no es otra cosa más que la expresión de lo que se llama los saberes recibidos, ¿no? Y es la expresión de la corriente principal, ¿no? La síntesis neoclásica keynesiana. Pero esa síntesis neoclásica keynesiana está en crisis paradigmática, ¿ya? Y por lo tanto, como estamos todavía en un interregnum, el interregnum es el momento en el cual en las monarquías muere un rey, ¿no? Entonces no hay rey porque ya murió, pero todavía no ha asumido el nuevo rey, ¿no? Es decir, el interregnum es el modelo, es el tiempo entre los reyes, ¿ya? Donde si bien es cierto, ha muerto el rey anterior, todavía no se ha coronado el nuevo rey. Entonces hay un vacío, ¿ya? Esa especie de vacío es la crisis de paradigmas que hay en la actualidad, ¿no? La economía neoclásica ha sido falseada, sin embargo, las alternativas todavía no se han posicionado. ¿Y cuáles son esas alternativas? Son algunas, son varias. Y precisamente por ser varias, es que no hay una única hegemonía que reemplace a la hegemonía neoclásica, ¿no? Porque el paradigma actual tiene una concordancia entre la microeconomía y los microfundamentos de la macroeconomía. O sea, la economía neoclásica tiene la microeconomía y los mismos microfundamentos de la macroeconomía. Y entonces, como les decía, existen varias alternativas que posiblemente cubran ese espacio que va a dejar la economía neoclásica cuando finalmente quede retirada, ¿no? Cuando nosotros veamos el capítulo 2 y el capítulo 3, perdón, cuando veamos el capítulo 3, siguiente capítulo, porque estamos en la unidad 2, ahorita estamos en la unidad número 2. Cuando entremos nosotros a la unidad número 3, ustedes van a ver que la unidad número 3 se trata de la economía neoclásica, la economía clásica, ¿no? Economía clásica de Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus y John Stuart Mill. Esa economía clásica del siglo XIX ya no está vigente. O sea, hubo una situación de crisis paradigmática a finales del siglo XIX, en la cual la economía clásica entró en decadencia, fue falseada, pero el interregnum en ese momento no duró muchas décadas. Fue muy rápido reemplazada la economía clásica de John Stuart Mill con la economía neoclásica de Alfred Marshall, ¿no? Entonces, allí existió una revolución científica, ¿no? Lo viejo terminó de morir, la economía clásica terminó de morir, y lo nuevo terminó de nacer, la economía neoclásica terminó de nacer. Entonces,
De esa manera, la economía neoclásica a lo largo de todo el siglo XX ha tenido hegemonía. Y si a finales del siglo XIX fue superada la economía clásica por la economía neoclásica, entonces es de esperar que en este siglo XXI una nueva propuesta supere a la economía neoclásica que estuvo vigente durante todo el siglo XX. ¿Cuál es esa propuesta que parece que va a reemplazar a la economía neoclásica? Yo me atrevería a adelantar que es la economía conductista. La microeconomía conductista es muchísimo más robusta que la microeconomía neoclásica, y la macroeconomía post-keynesiana, o una mezcla entre la macroeconomía post-keynesiana y la macroeconomía evolucionista, y podríamos tal vez incluso poner allí la macroeconomía neoestructuralista, seguramente son las que van a reemplazar a la macroeconomía neoclásica, ¿no? Que incluye pues los nuevos clásicos y los monetaristas, ¿no? Que son, y los neokeynesianos, que son las escuelas que actualmente dominan la macroeconomía, ¿no? Bien, entonces, ya explicando, ¿no? Propiamente la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn. La teoría de los paradigmas es una teoría descriptiva, ¿no? Recuerdan ustedes que Popper planteaba una teoría normativa de cómo debería de ser la ciencia. Kuhn no nos plantea cómo debería de ser la ciencia, nos dice cómo es la ciencia. Él describe, es una teoría descriptiva, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vemos que el objetivo básico de la teoría de los paradigmas es corregir las discrepancias masivas entre las filosofías normativas de la ciencia y la historia real de la ciencia. La idea básica de la teoría de los paradigmas es describir las características generales del desarrollo de las disciplinas básicas de las ciencias naturales mediante un modelo de fases, o también llamado modelo de desarrollo, ¿no? Bien, entonces, continuando, en la siguiente diapositiva se expone lo que es el modelo de desarrollo planteado por Kuhn y que está explicado en el capítulo número 2 del documento de Mark Glauc, ¿no? Se parte de un modelo cíclico en forma de espiral, donde parte de una ciencia prenormal. ¿Qué significa una ciencia prenormal? Que existen distintas escuelas de pensamiento que compiten para ver cuál de ellas es la corriente hegemónica, ¿no? Esa ciencia prenormal es lo que yo les dije, el interregnum. El interregnum es esa crisis de paradigmas, ¿no? La ciencia prenormal es una crisis de paradigmas.
¿no? Donde no hay un paradigma completamente que domine y que no haya sido falseado, ¿no? Sino todo lo contrario. Existe un paradigma que ha sido falseado. Y existen otros que quieren asumir el rol de corriente principal. La ciencia normal es cuando se llega a esa corriente principal y la R significa revolución científica. ¿Cuándo ocurre la revolución científica? La revolución científica ocurre cuando una de esas escuelas que estaba compitiendo con la corriente principal le gana la partida, ¿no? Logra imponerse, ¿no? Entonces ahí hay una revolución científica. Por lo tanto, la que ejercía como ciencia normal es desplazada y una de las que competía con ella asume el papel de corriente principal, ¿no? Por eso es que ustedes ven allí que la que estaba como R se posiciona como N, ¿no? Como ciencia normal. Entonces, en el ejemplo que yo les había dado hace poco, la ciencia normal, la ciencia prenormal, por ejemplo, era esta discusión que tenían los fisiócratas y los fisiócratas y los mercantilistas, ¿no? Entre fisiócratas y mercantilistas había una disputa y entonces aparece la economía política clásica, ¿no? La economía política clásica aparece y se posiciona como ciencia normal, ¿no? Luego, esa ciencia normal, la economía clásica, es falseada, ¿no? En los términos popperianos, y hay una crisis de paradigmas hasta que aparece la economía neoclásica. Y la economía neoclásica, que vendría a simbolizar una revolución científica a finales del siglo XIX, se convierte en ciencia normal, ¿no? O sea, pasa de R, la economía neoclásica, a convertirse en N, en ciencia normal, ¿no? Se pasa a convertir en ciencia normal, ¿no? Esto se explica en el capítulo número 2 del texto de Mark Glauc. Las flechas en el modelo deben ser entendidas de que primero se pasa de P a N1 y luego de N1 se conduce a una primera fase de ciencia revolucionaria R1 y desde R1 se alcanza una nueva fase de ciencia normal N2, que a su vez conduce a una nueva fase de revolución científica R2, etcétera, etcétera. Es decir, esto se vuelve algo circular, ¿no? Algo circular. Entonces, la ciencia prenormal es una práctica científica que no está muy estructurada y en la que compiten varias escuelas, como les había mencionado, ¿no? Tienen diferentes puntos de vista sobre un tema. Alguna disciplina permanece en ese estado, por ejemplo, en las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología, es un buen ejemplo. Yo diría también que en la actualidad nos encontraríamos en ciencia prenormal nuevamente, ¿no? En una crisis de paradigma, básicamente, ¿no? La transición de la ciencia prenormal a la ciencia normal ocurre cuando una de las escuelas produce una solución extraordinaria, convincente, sobre algunos de los problemas fundamentales del campo, de modo que los miembros de las otras escuelas se terminan uniendo, ¿no? Y esa escuela se convierte en la corriente principal. Esa, en el caso de la economía, es la economía neoclásica. La escuela neoclásica es la que se ha convertido en la ciencia normal, o por lo menos estuvo como ciencia normal durante todo el siglo XX. Esta solución debe ser tal que los fundamentos del campo parezcan estar claros y que se puedan desarrollar investigaciones sobre los mismos. La ciencia normal es una práctica científica que se caracteriza por un consenso de sus practicantes
sobre los fundamentos del campo. Y ese consenso, en el caso de la economía, se manifiesta porque la mayoría de los textos de macroeconomía tratan los mismos temas. La mayoría de los textos de microeconomía tienen los mismos temas, ¿no? En el índice tienen los mismos temas, la teoría del productor, la teoría del consumidor, ¿no? La economía imperfecta, las fallas de mercado, etc. O sea, existe un consenso, ¿no? Por lo tanto, eso es la ciencia normal, ¿no? Un consenso sobre los fundamentos. La base del consenso son las soluciones paradigmáticas a problemas científicos concretos, llamados paradigmas, y la actividad de investigación se rige implícitamente por esos paradigmas. Esta tercera parte que mencionamos aquí de la actividad de investigación es lo que une a Thomas Kuhn con el siguiente autor que veremos mañana, que se llama Imre Lakatos, ¿no? Lakatos nos habla de los programas de investigación. Y en ese sentido, el planteamiento lakatosiano tiene una impronta kuhniana, ¿no? En este tercer punto, ¿no? Su orientación hacia la investigación. Los modelos, la investigación tiene analogías con la resolución de acertijos, ¿no? Y como quinto punto, hay un elemento cuasi dogmático, que es el núcleo central o el marco central que no se cuestiona. Y esto se llama cuasi dogmático porque este dogmatismo no se mantiene para siempre y no se evalúa negativamente, ¿ya? No es dogmático porque tarde o temprano es falseado, ¿no? Y precisamente cuando se falsea eh, ese, ese marco conceptual, es cuando nosotros llegamos a la ciencia revolucionaria, ¿no? Primero a las crisis de paradigmas y luego a la ciencia revolucionaria. La transición a la ciencia revolucionaria ocurre cuando aparecen anomalías significativas. Ya, estoy aquí, es algo que yo sí quisiera que ustedes, a pesar de que está en otro color y en negrita, como para que se evidencie de que es algo que hay que recordar, sí quisiera que ustedes lo anoten en su cuaderno. La clave de la transición hacia una ciencia revolucionaria es cuando aparecen anomalías significativas. ¿Y por qué yo al inicio de la clase les decía de que la que está más opcionada a reemplazar a la economía neoclásica en el siglo XXI es la economía conductista? Esto se debe porque es la economía conductista la que ha presentado la mayor cantidad de anomalías significativas al paradigma neoclásico, al paradigma reinante. Entonces, la ciencia revolucionaria tiene como objetivo establecer un nuevo marco para la investigación, integra las anomalías significativas como casos normales y que la ciencia normal sea posible nuevamente. La transición... Economista, Sí. cuando hablamos de anomalías significativas, ¿a cosas como qué nos referimos? Por ejemplo, en el caso de la economía neoclásica, se dice de que los agentes económicos son racionales y siempre toman decisiones óptimas, ¿ya? Entonces, cuando la economía conductista nos menciona de que no es cierto que se toman decisiones óptimas, sino que existen las llamadas, entre otras, porque plantean muchas otras, las llamadas preferencias lexicográficas, ¿no? ¿Qué son las llamadas preferencias lexicográficas? Es cuando una preferencia, la número uno, el deseo mayor, se impone como la única urgencia en el corto plazo y el resto quedan en segundo plano, que no pueden ser ordenadas esas preferencias, ¿ya? Entonces, lo cual contradice uno de los postulados de la economía neoclásica de que las preferencias son transitivas, son, bueno, hay una serie si revisamos los primeros capítulos del texto de Varian, por ejemplo, ahí nos identifica las características de las preferencias, ¿no? Entonces, que pueden ser ordenadas, que son transitivas,
Y a partir de allí es que se elabora el concepto de curvas de indiferencia, ¿no? Si ustedes recuerdan, en microeconomía hay un concepto que se llama curvas de indiferencia, ¿no? Donde si yo estoy en este consumo, tengo mayor satisfacción que si estoy en un nivel más abajo, ¿no? Entonces, esa posibilidad de jerarquizar, ¿no? De ordenar las preferencias que nos plantea la economía neoclásica y que nos permite decir esta curva de indiferencia es mejor que la otra curva de indiferencia, eso se ve destrozado con la teoría de las preferencias lexicográficas. Entonces allí hay una anomalía conceptual. Ahora, la anomalía se ratifica con la evidencia empírica, ¿no? Entonces, cuando los ejemplos de la evidencia empírica me demuestran que la teoría ha sido falseada, ¿no? Recuerden que el planteamiento de Popper es, primero se plantea la teoría y luego se la somete a prueba, se la pone a prueba, ¿no? Y si es que pasa la prueba, entonces se la sigue manteniendo. Pero si es que es falseada con la prueba, o sea, si se falsea la hipótesis nula, entonces esa, esa teoría pues tiene que ser desechada, ¿no? Entonces, cuando en los experimentos se falsea continuamente los supuestos teóricos fundamentales de una escuela de pensamiento, en este caso una escuela de pensamiento económico, entonces a eso nosotros denominamos anomalías significativas, ¿no? Más adelante, en esta misma clase, en las diapositivas de más adelante, vas a encontrar ejemplos, más ejemplos de la economía conductista, ¿no? Pero básicamente a eso me refiero con anomalías significativas, ¿no? ¿Qué sería una anomalía no significativa? Una anomalía no significativa significaría que hay un caso que lo contradice, pero luego la teoría dice, claro, ese caso lo contradice porque por esta y esta situación, ¿no? O sea, todavía se puede defender la teoría, pero cuando esas anomalías son generalizadas, entonces ya la teoría no puede ser defendida, ¿no? O sea, cuando la anomalía es no significativa, entonces la ciencia normal sigue fuerte, porque todavía se la puede defender. Pero cuando las anomalías son muchas y ya son significativas, entonces allí ya entra en crisis esa tesis, ¿no? Esa hipótesis, esa tesis en realidad. Bueno, ya en concreto en economía, después de la aparición de la estructura de las revoluciones científicas, que es el texto de Thomas Kuhn en 1962, en muchas disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, la gente trató de identificar paradigmas y revoluciones científicas, ¿no? Y esto sucedió en economía entre el 65 y el 85. Aquí, obviamente, hay dos preguntas. Primero, si es que en realidad existen paradigmas en economía, y segundo, si es que existen revoluciones científicas en economía. Para responder a la primera pregunta, cuando se pregunta, ¿existen paradigmas en economía? A lo que se refiere esta pregunta es que si existen soluciones ejemplares de problemas que dan lugar a una tradición de investigación unánime de ciencia normal. En el caso de la economía, pues la tradición neoclásica, la economía neoclásica vendría a ser la corriente principal y allí nosotros hablamos de un paradigma en economía. Ahora, ¿existen revoluciones científicas en economía? En las que una tradición de investigación de ciencia normal es reemplazada por otra. Ya dijimos un ejemplo, ¿no? Sí existió una revolución científica, que fue el cambio de la economía clásica a la economía neoclásica. Hoy por hoy, en ninguno de los libros de microeconomía o de macroeconomía se hace referencia a los libros explícitamente, ¿no? Con páginas y con citas, a los textos de
David Ricardo o de John Stuart Mill o de Jean-Baptiste Say, ¿no? Tal vez si se hace una referencia es meramente histórica, pero el cuerpo como tal, de la mayor parte de las páginas de esos libros, no tiene nada que ver con la economía clásica, porque la economía clásica ya ha sido superada. En la única materia que nosotros vemos economía clásica es en la materia historia del pensamiento económico. Claro, la vemos como una referencia teórica histórica, ¿ya? Pero como paradigma, el paradigma que nosotros vemos en la mayoría de los textos es el paradigma neoclásico. Por lo tanto, existió efectivamente una revolución científica a finales del siglo XIX hasta inicio del siglo XX. Pero durante todo el siglo XX no ha vuelto a haber una revolución científica, y eso es lo que precisamente yo les estoy diciendo, que es lo más probable que exista de aquí a unas pocas décadas. Es decir, ustedes van a ser testigos de una revolución científica, ¿no? Que tal vez no la fueron mis profesores, por ejemplo, ¿no? Tal vez mis profesores no la lleguen a ver, pero ustedes seguramente que sí, porque está suficientemente avanzado el deterioro de la economía neoclásica que es cuestión de unos pocos años o décadas que finalmente una de las teorías que compiten con la economía neoclásica la termine de desplazar. Hay bastante desacuerdo sobre estas cuestiones, pero la mayoría de los historiadores de la economía y de los economistas estuvieron bastante escépticos sobre la aplicabilidad del modelo de Kuhn a la historia de la economía. Una crítica general es que la precisión faltante de modelos de Kuhn no está articulado con precisión para evaluar la aplicabilidad a la economía. Algunos de los críticos decían que el concepto de crisis de paradigmas no aplica a la economía. Y con respecto a la ciencia normal, en economía, si bien es cierto, la economía neoclásica es la corriente principal, o también llamada la economía ortodoxa, siempre ha existido la economía heterodoxa. Siempre. En economía siempre hemos tenido economías heterodoxas, ¿no? A pesar de que la economía clásica dominaba durante todo el siglo XIX, en Alemania, por ejemplo, la escuela histórica alemana era una heterodoxia. Y en el siglo XX, a pesar de que la economía neoclásica ha dominado, tenemos muchísimas otras escuelas que son las heterodoxias, ¿no? Ya es la 1 de la tarde, ya se nos va a terminar el tiempo aquí en el Zoom.